Muy bien, mis estimados estudiantes, a la espera que activen sus cámaras, vamos realizando una pequeña retroalimentación, ¿no? Hasta el momento nosotros hemos analizado qué es la teoría general de las obligaciones. Hemos visto que la obligación tiene elementos intrínsecos y elementos extrínsecos. Dentro de los elementos intrínsecos nosotros hemos visto que existe un sujeto pasivo, un sujeto activo, el objeto de la obligación, que se refiere a prestaciones de dar, hacer y no hacer. El sujeto activo es aquel que puede exigir una determinada prestación del sujeto pasivo, también llamado el sujeto activo, acreedor, facultado. Por otro lado, tenemos un sujeto pasivo que tiene que cumplir cierta actividad, tiene que cumplir una prestación de dar, hacer o no hacer a favor del sujeto activo. Y este sujeto pasivo también lleva el nombre de deudor, constreñido, obligado. De esa manera hemos revisado, ¿no? Además, cuáles son las diferencias entre entre los derechos reales y el derecho de obligaciones. Hemos realizado un análisis de la naturaleza de la obligación. Jamás deberían olvidar aquello, ya que ustedes van a ser abogados pronto. Además, hemos empezado nosotros con el análisis de la clasificación de las obligaciones, ¿no? Hemos visto que hay obligaciones de sujeto plural, de objeto múltiple, que pueden ser conjuntivas o pueden ser alternativas. Hemos visto que hay prestaciones de dar, hacer o no hacer, hay prestaciones de medio y de resultado, prestaciones líquidas, digo, obligaciones líquidas e ilíquidas. Entonces hemos ido analizando, ¿no? También hemos empezado el tema de los efectos de las obligaciones. Y al analizar los efectos de las obligaciones, Claro, entonces nosotros hemos revisado los efectos de las obligaciones. Y las obligaciones, una vez que surgen, pueden analizarse desde dos perspectivas, desde su cumplimiento y desde su incumplimiento, ¿no? Es decir, desde el punto de vista en el cual el deudor cumple a cabalidad con el cumplimiento, digo, con la prestación que ha prometido que tendría que haber realizado, ¿no? En primer lugar, y también desde el punto de vista del incumplimiento. El incumplimiento se va a referir eh, a las prerrogativas que tiene el acreedor para obtener la satisfacción de la obligación y también la conservación del patrimonio del deudor. Anteriormente solo se estudiaba el incumplimiento, pero hemos visto que también es importante el estudio del cumplimiento de la obligación. Resulta sumamente trascendente entonces realizar un análisis del mismo. Hemos visto que los sujetos del cumplimiento, los sujetos del pago, pueden llegar a ser diferentes a los sujetos de la obligación misma, ¿no ve? Por eso es que les hemos dado otro denominativo, por eso es que la teoría le da otro denominativo. Los efectos de las obligaciones entonces son las consecuencias de orden jurídico provenientes de la existencia y también de la virtualidad, es decir, de la materialización de las obligaciones. Nosotros hemos analizado el tema del pago, ¿no? Y el pago es satisfacer una deuda en dinero, pero en materia de obligaciones, en materia de derecho, el pago se va a referir al cumplimiento de cualquier prestación de dar, hacer o no hacer, tal cual nosotros hemos revisado de las perspectivas manifestadas por el gran teórico chileno Arturo Alessandri, ¿no? Entonces hemos ido analizando el tema del pago, hemos visto cuál es la naturaleza jurídica, hemos visto las críticas a las teorías de la naturaleza jurídica del pago, ¿no? Hemos visto cuáles son los elementos esenciales del pago, tiene que haber un animus solvendi o una voluntad de pagar, tiene que haber un objeto física y jurídicamente posible para cumplir la prestación. Hemos visto que también el pago, para ser válido, tiene que cumplir ciertos requisitos, es decir, hay ciertos pagos que pudieran resultar siendo inválidos si es que las partes han sido incapaces, por ejemplo. Pero hemos manifestado también que lo pagado a un acreedor incapaz no libera al deudor a menos que exista beneficio efectivamente del incapaz. Hemos visto que para que el pago sea válido no tienen que existir vicios del consentimiento. Es así que nosotros hemos realizado un análisis de el error, dolo y la violencia, ¿no? Hemos visto que si uno paga por error, existiendo error en la prestación,
entonces será un pago inválido. Dolo también hemos visto, ¿no? Aquel conjunto de maquinaciones, artificios y reticencias, de los cuales se vale una de las partes para que la otra incurra en error, ¿no? Hemos visto que también que la violencia es un vicio del consentimiento y puede ser vis compulsiva o vis absoluta, ¿no? Es decir, violencia física o violencia moral. Y esto puede llegar a invalidar el pago que se realice. El pago tiene que referirse a una prestación lícita, además, ¿no? O una abstención que también sea lícita. Hemos visto que hay ciertos elementos específicos del pago, dentro de los cuales nosotros hemos analizado que tiene que existir una deuda previa. Y hemos analizado cuáles son los sujetos del pago, ¿verdad? Hemos hablado del solvens y el accipiens. Y hemos dicho que el solvens y el accipiens no necesariamente van a ser el mismo deudor y el mismo acreedor, porque en el pago puede haber una persona sin interés incluso en el cumplimiento de la obligación que pague la obligación, ¿no? Que es el solvens. Puede existir entonces también alguien que reciba la prestación sin necesidad de ser el acreedor, y esa persona es el accipiens. Eso lo hemos ido analizando de a poco. Hemos hablado también del principio de exactitud del pago. Hemos manifestado que el pago tiene efectos liberatorios, pero que el pago, mientras no se cumpla de manera exacta, es decir, bajo los principios que se han establecido por la doctrina de identidad e integridad, el pago sencillamente no va a tener efectos liberatorios, a menos que las partes hayan acordado que así sea, ¿no? Que se vaya pagando por partes, por ejemplo. Hemos hablado de la diligencia en el cumplimiento del pago también, para establecer si una persona cumple o incumple y si se le puede atribuir también los daños y perjuicios, ¿no? Así hemos hablado de la figura del buen padre de familia o bonus pater familias. Hemos hablado del objeto del cumplimiento. Hemos dicho que cuando uno paga prestaciones de dar, no solo está obligado a entregar la cosa, sino también está obligado a preservarla, a conservarla mientras la entregue. Hemos hablado que cuando se trata de prestaciones genéricas, el deudor se va a liberar entregando cosas de calidad media, ¿no? Ni la mejor ni la peor, eso hemos dicho, cuando uno se compromete a entregar una cosa genérica. Hemos hablado también de las prestaciones de hacer. Cuando hablamos de prestaciones de hacer, quien tiene que cumplir la obligación es el deudor, y eso lo establece el artículo 296 de nuestro Código Civil. Sin embargo, obviamente las partes pueden acordar que alguien más cumpla la obligación, ¿no? En caso de obligaciones de no hacer, la obligación se cumple desde el mismo momento en que surge la obligación. Entonces, esas son las peculiaridades para cumplir las prestaciones según las mismas sean de dar, hacer o no hacer. Aspecto que debemos tomar en consideración. Hemos hablado de los efectos liberatorios. El pago extingue la obligación, pero el acreedor puede rechazar el cumplimiento parcial de la obligación, a menos que se haya pactado de otra forma o la ley o los usos lo permitan, ¿no? El deudor no se va a liberar ofreciendo una prestación diversa entonces a la debida, salvo que el acreedor lo consienta. Hemos hablado también que una persona, para pagar una prestación, puede otorgar un crédito, ¿no? Es decir, hemos dado el ejemplo, Jacqueline le debe dinero a Rosa Esther, pero yo le debo dinero a Jacqueline, ¿no? Y si yo le debo dinero a Jacqueline, Jacqueline puede decirle, ¿sabes qué? Él me debe esa misma cantidad de dinero, entonces él te va a pagar. Entonces se le puede ceder un crédito. Pero ¿en qué momento Jacqueline se va a liberar? El momento en que yo cumpla totalmente con el pago de la prestación, no el momento en que le cede el crédito. Hemos hablado que el deudor no puede pagar de la forma pactada, puede solicitar a la autoridad judicial pagar de otra forma, pero únicamente si no puede pagar de la forma pactada, ¿no? Hemos hablado también de lo manifestado por Ulpiano incluso, ¿no? ¿Quién paga? El que ha hecho lo que ha prometido hacer. Entonces hemos visto ya los elementos esenciales del pago. Los elementos esenciales van a ser el solvens accipiens, la existencia de una obligación previa y además, obviamente, el cumplimiento del principio de exactitud, es decir, que la obligación se cumpla de manera íntegra y que la obligación, además, se cumpla de la manera en que uno se ha comprometido. Pero además de los elementos esenciales y de los elementos propios del pago, nosotros tenemos ciertos elementos accidentales del pago,
que pueden variar de obligación a obligación, ¿no? Estos son el lugar del pago y además el tiempo, ¿no? El tiempo de la obligación, el lugar y el tiempo en la obligación. El lugar de la obligación va a ser siempre el lugar en el cual las partes han convenido que se debe cumplir la misma. Sin embargo, puede suceder que no se hayan puesto de acuerdo, por lo cual la ley otorga ciertas soluciones, ¿no? Nosotros no podemos desconocer que la obligación se va a realizar dentro de ciertas coordenadas temporales y espaciales. Entonces, en caso que estemos ante una obligación de dar, la obligación se tiene que cumplir donde la cosa existía el momento en que nació la obligación, ¿no? Si es que yo vendo un automóvil a Esther, por ejemplo, lo que va a suceder es que la obligación se tiene que prestar y nosotros no hemos quedado el lugar de la entrega, entonces por ley se tiene que entregar en el lugar donde la cosa existía el momento en que nosotros nos hemos puesto de acuerdo para que yo le entregue el automóvil, ¿no? O sea, para que yo le venda el automóvil, el momento en que ha nacido la obligación. En caso de sumas de dinero, las mismas terminan siendo pagaderas. Por lo tanto, las sumas de dinero, si no se ha establecido el lugar en el cual se tienen que realizar la entrega, entonces se van a cumplir en el domicilio del acreedor, debido a que son pagaderas, como hemos dicho. El deudor puede cumplir en su domicilio previo aviso, pero esto solo cuando el acreedor hubiese cambiado de domicilio. Si el acreedor cambia de domicilio, entonces el deudor puede avisar previamente para cumplir en su propio domicilio. En el resto de los casos, prestaciones de no hacer o ciertas prestaciones de hacer, la obligación se tiene que cumplir en el domicilio del deudor, ¿ya? Mientras no se haya convenido algo diferente. Estimados estudiantes, respecto al tiempo en el cual deben cumplirse las obligaciones, vamos a manifestar lo siguiente. Obviamente, el tiempo va a obedecer también a la autonomía de la voluntad. Cuando nosotros revisamos las actas de nuestro Código Civil, cuando nosotros revisamos las palabras de la comisión codificadora de nuestro código ha tenido dos comisiones codificadoras, una que primero se ha encargado de redactar esta parte de las personas y de los derechos reales, y después otra comisión que ha realizado ya el resto de nuestro código, ¿no? ¿Qué nos dice nuestra comisión codificadora? Son 4 los principios que rigen nuestro Código Civil, ¿ya? Y esto no, espero que ya lo hayan aprendido, pero bueno, lo voy a reiterar. El primer principio que rige nuestro Código Civil es el principio de solidaridad. El principio de solidaridad por el cual se debe respetar la dignidad humana. En mérito a esto es que se han ido desarrollando derechos de la personalidad. El segundo principio que rige nuestro Código Civil es el principio de propiedad privada. La propiedad privada entonces debe respetarse y esto obedece al constitucionalismo de entonces. El tercer principio que rige nuestro Código Civil es el principio de autonomía de la voluntad. Es decir, se reconoce la libertad de las partes para celebrar los más diversos negocios en mérito a la satisfacción de sus necesidades. Y finalmente tenemos el principio de la sucesión por causa de muerte, ¿no? Estos son los principios que van a regir nuestro código. Y en mérito a eso es que vamos a entender todo el resto de nuestro código, ¿no? Entonces, en mérito al principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden fijar cuándo van a cumplir la obligación. Pero cuando no hay un tiempo convenido, el acreedor puede exigir inmediatamente el cumplimiento, ¿ya? Si no se ha previsto cuándo se tiene que cumplir la obligación, el acreedor puede exigir inmediatamente el cumplimiento, exceptuando la naturaleza de la prestación, ya que la misma puede permitir que se cumpla después de un plazo razonable establecido por las partes o por el juez. Ejemplo, si hablamos de una deuda de dinero, por ejemplo, obviamente si no se ha fijado el plazo, el acreedor puede cobrar inmediatamente el cumplimiento. Pero ¿qué pasa si yo me he obligado a realizar una escultura a favor de Jacqueline Mariaca, por ejemplo? La naturaleza de la obligación es diferente, ¿no? Como les manifestaba en el ejemplo,
Cuando hablamos de una deuda de dinero, obviamente la misma puede exigirse inmediatamente, si no se ha acordado un plazo. Pero diferente sería la situación si es que un escultor tiene que entregar una escultura a favor de su acreedor, ¿no? La naturaleza misma de esta obligación hace que se tenga que establecer un plazo razonable para la entrega del bien. Por lo cual, obviamente, esto se puede fijar por las partes o por el juez. Estimados estudiantes, cuando nosotros hablamos del tiempo en las relaciones jurídicas, nosotros tenemos dos conceptos importantes, los cuales son el plazo y el término. El plazo se va a referir a todo aquel transcurso de tiempo que corre para facultar a una persona a cumplir cierto acto jurídico, ¿no? Y el término va a ser el último instante en el cual vence el plazo. Término, nos dice Francesco Messineo, es el momento del tiempo en el que el negocio adquiere o pierde eficacia. Entonces, el término va a ser el último día, ¿no? Si, por ejemplo, quedamos con Claribel en que yo le tengo que pagar dentro de 15 días una determinada obligación, es decir, sean 200 bolivianos en 15 días, el plazo va a ser todo ese lapso de tiempo hasta el último instante, ¿no? Y el término va a ser el último momento en el cual se vence aquella facultad que yo tengo para pagar. Digo, aquella, sí, porque el deudor termina también beneficiado por el término, ¿no? Eso vamos a ver en un momento más. Y bueno, el momento en el que ella puede también exigir ya la prestación. El término potestativo, según nuestro Código Civil, en caso de no establecerse por el deudor o el acreedor, puede ser fijado por autoridad judicial. Existe la posibilidad, dentro de las obligaciones, que el deudor y el acreedor se pongan de acuerdo para que uno de ellos establezca el plazo en el cual se tiene que cumplir la obligación. Eso es potestativo, ¿no? Entonces se le otorga la potestad a uno de ellos para que decida hasta cuándo se cumple la obligación. Pero si no lo establecen, entonces va a ser la autoridad judicial la que lo determine. Este es un principio importante. Se presume que el término se haya fijado a favor del deudor, ¿ya? Por ley, entonces, se establece que el término siempre va a establecerse a favor del deudor. Es decir, que el acreedor no puede negar el cumplimiento que el deudor quiera hacer antes del término. Es decir, como está a favor del deudor el término, puede cumplirlo en cualquier momento hasta que llegue el último día, ¿no? Y el acreedor no puede decirle, no, ojo, todavía falta para que tú me cumplas. Pero puede acordarse lo contrario, ¿no? Puede acordarse lo contrario y puede establecerse en los contratos, mediante la autonomía de la voluntad, que el término rija a favor del acreedor. Cuando el término rige a favor del acreedor, entonces el mismo también puede negarse a recibir antes del plazo, ¿no? Porque el mismo puede decir, un momento, yo quiero recibir en esta fecha, después de que vence el término, ya que, qué sé yo, necesito ahorrar, por ejemplo, ¿no? Ese monto de dinero, podría suceder. Por otro lado, el acreedor no puede exigir el cumplimiento antes del término a menos que el tiempo se fije a su favor, ¿no? Si el término se fija a favor del deudor, que es lo que establece la ley cuando no se acuerda lo contrario, entonces el deudor puede cumplir en cualquier instante hasta que llegue el término. Si el término se acuerda a favor del acreedor, el acreedor sí puede cobrar en cualquier instante, ¿no? Y también puede decir, no, no me pagues antes, págame el momento en que vence el término, porque yo necesito ese dinero posteriormente para mi pasanacu, por ejemplo, ¿no? O sea, podría suceder. Entonces, pero ya hemos aclarado, ¿no? Para la ley, el término siempre va a regir a favor del deudor. ¿Puede acordarse lo contrario? Claro que sí, porque en nuestro Código Civil nosotros estamos, esto han debido ver en Derecho Civil 1, ante reglas no solo imperativas, es decir, el Código Civil no solo establece reglas que ordenan las conductas, sino también reglas potestativas que permiten a las partes acordar cosas diferentes. Por eso es que decimos, ¿no? Que nuestro código incluso es supletorio, es decir, las partes podemos acordar diferentes cosas
Y el código va a establecernos, en caso de ciertos vacíos, a favor de quién va a establecerse el término. El deudor que pague antes del término no puede repetir lo pagado, es decir, no puede pedir la restitución, a menos que haya desconocido la existencia del término. Si es que el deudor desconocía la existencia del término y paga antes, puede pedir la restitución, pero solo en la medida del enriquecimiento por el pago anticipado. ¿Ya? Puede ser que haya pagado antes y el pago anticipado haya generado enriquecimiento en el acreedor. Por ejemplo, por el cambio de la moneda, ¿no? Pudiera llegar a suceder eso. Entonces puede pedir la restitución solo en esa medida. Por otro lado, el deudor no se beneficia con el término si se ha vuelto insolvente o disminuye por hecho propio las garantías. Este es un aspecto sumamente importante, ¿no? Si bien nuestra ley establece que el término se encuentra a favor del deudor, el mismo no va a poder decir o no va a poder acogerse al término si es que se vuelve insolvente por hechos propios o si es que disminuye la garantía. Ustedes ya saben que todos los deudores son todos los acreedores son acreedores quirografarios, ¿no? El acreedor quirografario tiene como garantía todo el patrimonio de su deudor. Entonces, ¿qué pasa si su deudor empieza a vender todas las casas, autos, empieza a sacar todo el dinero de sus cuentas? No puede, en esos casos no puede beneficiarse ya con el plazo. Y el acreedor entonces ya podrá exigir el pago de la deuda, ¿no? El pago de la obligación. Ahora vamos a hablar de otra figura que es la denominada aplicación de pagos o también llamada por la teoría de la imputación del pago. Esta se va a aplicar en caso que un deudor y un acreedor tengan diferentes deudas. Comprende, nos dice la teoría, el conjunto de reglas que definen a cuál de varias obligaciones se aplica el pago que satisface el deudor, ¿no? Puede ser que yo tenga, por ejemplo, con Claribel, 3 deudas diferentes. Yo le deba $10,000, $5,000 y $4,000. Pero en un momento de esos, yo le pago un monto de dinero. Y mediante esta teoría se va a establecer qué es lo que... Como les manifestaba, puede darse la situación que entre un mismo deudor y un mismo acreedor existan diferentes obligaciones, ¿no? De la misma naturaleza, es decir, por ejemplo, entrega de dinero. En ese caso, puede suceder que el deudor le pague al acreedor un monto de dinero, pero ¿a cuál de esas deudas tiene que atribuirse el pago? A eso es lo que va a estudiar la aplicación de los pagos, ¿ya? También llamada teoría de la imputación del pago, comprende el conjunto de reglas que definen a cuál de varias obligaciones se va a aplicar un pago realizado, ¿no? ¿Cuál va a satisfacer el pago que se está realizando? Esto implica entonces la existencia de varias obligaciones cuyo objeto es de la misma índole, que vincula a las mismas personas que invisten la calidad de acreedor y deudor. El deudor, la primera regla es la siguiente, ¿no? El deudor, el momento que paga una determinada obligación, va a tener esa facultad de declarar cuál de las obligaciones está honrando en primer lugar, ¿no ve? Entonces, de esa manera nos evitamos conflictos. Pero, ¿qué pasa si el deudor paga un monto de dinero sin establecer cuál de las deudas que tiene con su acreedor quiere satisfacer? En este caso, se va a imputar de la siguiente manera, mediante la teoría de la imputación o de la aplicación de pagos. En primer lugar, se va a aplicar el pago a la deuda vencida, ¿no? Si hay una deuda que todavía no ha cuyo plazo todavía no ha vencido y otra que sí, entonces se va a imputar a la deuda que tenga ya el plazo vencido. Pero, ¿qué pasa si ambas son deudas vencidas? En ese caso, se tendrá que aplicar el pago a la deuda menos garantizada, ¿no?
¿A qué nos referimos con la deuda menos garantizada? Ustedes ya han visto en derechos reales que las deudas pueden garantizarse mediante derechos reales de garantía. ¿No ve? La prenda, la anticresis y la hipoteca. También puede suceder que una deuda se garantice con un fiador, ¿no? Con lo que ustedes deben conocer como garante. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo con Claribel 3 deudas diferentes? En una ella tiene antícresis, en otra tiene hipoteca y en otra no tiene nada. En la otra es acreedora quirografaria. Entonces se va a imputar el pago de la deuda a la deuda menos garantizada, es decir, aquella que no tenga ni la hipoteca ni la antícresis, ¿no? Pero ¿qué pasa si están igual de garantizadas? Es decir, ninguna tiene garantía. En ese caso se tiene que imputar el pago a la deuda más onerosa, ¿no? Aquella que tenga mayor onerosidad para el deudor, aquella que tenga mayor valor para el deudor. Si son igual de onerosas, entonces tendrá que aplicarse a la más antigua. Pero ¿qué pasa si todas las deudas se han hecho en el mismo instante, ¿no? Son igual de antiguas, no tienen la misma garantía, que es decir, el patrimonio del deudor. Las mismas todas están vencidas, todas están entonces igual de garantizadas, todas son igual de onerosas. En ese caso, las deudas el pago se va a imputar proporcionalmente a todas. ¿Qué pasa si estamos ante deudas con intereses? El deudor no puede imputar el pago al capital con preferencia a los intereses y gastos sin el consentimiento del acreedor. ¿Por qué? Porque se tiene que garantizar. Ustedes saben, ¿no? Hay un principio del derecho civil que nos dice lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿No ve? Entonces, ¿qué pasaría si yo como deudor imputo y digo, ¿no? Toma este pago, Claribel, pero que vaya al capital y no a los intereses? De esa manera yo puedo lograr que el capital se extinga, ¿no? Y si se extingue el capital, los intereses que son accesorios también se extinguirían. Por lo cual, entonces, en resguardo del acreedor, el acreedor tiene que consentir este acto. El pago hecho al capital y a los intereses sin observación del acreedor, es decir, le ponemos nomás, ¿no? En el recibo, cuando yo te pago, te digo, esto va a capital e intereses, ¿no? Por ley se imputa que en un quinto de ese monto de dinero va destinado al capital y el saldo a los intereses. ¿No ve? Por ejemplo, yo le debo $200 a Johnny. Entonces le digo, toma Johnny, te voy a pagar $100 dentro del plazo que estamos estableciendo y le debo $200 que comprenden tanto capital como intereses, ¿no? Digamos que son $180 que le debo de capital y $20 de intereses. Por ley se establece que si yo le pago sin establecer, sin especificar a qué va destinado ese monto de dinero, es decir, si al capital o a los intereses, entonces un quinto va a ir destinado al capital, es decir, $20 irían al capital y 80 a los intereses. Entonces, obviamente, eso se va a ir compensando, ¿no? O si le pago, qué sé yo, $40, toma Johnny, ¿no? Entonces, o $50, entonces $10 van a ir al capital y los $40 a los intereses. Aspecto a tomar en consideración. ¿Qué pasa si el deudor acepta un recibo en el cual el acreedor imputa una de las deudas? Si el deudor acepta un recibo y el acreedor ya ha puesto a qué va destinado cada uno de estos pagos, entonces no puede reclamar otra imputación diferente, a menos que esto haya sido cometido con dolo, es decir, con la intención de engañar o con sorpresa. Pero esto, claro está, tendrá que probarse ante la autoridad judicial. ¿No ve? Entonces, si uno recibe un recibo, que es un documento en el cual se va a establecer o va a tener declaraciones que establezcan que ya se ha pagado cierto monto de dinero, entonces
ya no va a poder decir después, no, pero esto era de la otra deuda. No, a menos que exista ese engaño, ¿no? O esa sorpresa. Para que nosotros nos encontremos, para que nosotros podamos estar ante una imputación de pagos procedentes, es decir, para que la misma sea válida, tienen que existir ciertos requisitos, ¿no? Tienen que, Se le escucha con mucha interferencia. eh, como les decía, hay ciertos requisitos para que exista la imputación de pago. En primer lugar, tiene que tratarse de varias obligaciones pendientes, susceptibles de pago. Ay, no. Entre los requisitos, entonces, habíamos dicho que, en primer lugar, tienen que existir varias obligaciones pendientes susceptibles de pago. Es decir, diferentes obligaciones, pero que además tienen que vincular al mismo deudor y con un solo acreedor, ¿no? Si se trataran de deudas con diferentes acreedores, sencillamente sería mucho más fácil, ¿no? Entender a quién va Pues, doctora, No se destinado. escucha. Como les estaba manifestando, las obligaciones, que son varias, tienen que ser entre un mismo deudor y un acreedor. Algo importante a tomar en consideración es que todas las obligaciones tienen que tener prestaciones de la misma naturaleza. Si yo, por ejemplo, le debo la entrega de un televisor, le debo $100 y le debo la entrega de una pintura a Mónica Tintaya, obviamente cuando le entregue el televisor no va a haber problema, ¿no? No va a decir, esto va destinado a mis $100. Entonces tiene que tratarse de obligaciones de la misma naturaleza, porque de otro modo no habría duda sobre la aplicación del pago a una u otra deuda, ¿no? Finalmente, el pago tiene que ser insuficiente para cubrir todas las deudas. Si alcanzara el pago a cubrir todas las deudas, entonces no sería necesario acudir a esta teoría de la imputación de los pagos. Los gastos de la obligación. La obligación implica ciertas erogaciones de dinero, ¿no? Ciertos gastos que se van a realizar, pero no se refiere a los gastos de contratación, ¿no? Se va a referir a los gastos que se generan por cumplir con la prestación que uno tiene. Los gastos, estimados estudiantes, siempre van a correr a cargo del deudor. Los gastos del pago, nos dice Inestrosa, es una expresión que comprende los costos, las expensas, tanto materiales como jurídicos, que llegue a ocasionar la ejecución de la prestación hasta su momento final. Es decir, se va a referir a si yo, por ejemplo, tengo que entregar un bien, se va a referir al embalaje del mismo, al transporte que tenga que pagar para entregar el bien, se va a referir al acarreo, al almacenamiento, porque también durante cierto tiempo tiene que resguardarse el bien antes de entregarse, a la vigilancia, impuestos, gravámenes que recaigan sobre el bien. Entonces el deudor se va a hacer cargo de los mismos. Sin perjuicio de esto, ustedes van a ver en la materia de contratos que hay reglas específicas, ¿no? Para el contrato de compra-venta, por ejemplo, a cargo de quién se realizan ciertos gastos, ¿no? Los gastos de transporte, etcétera. Pero eso ya lo van a analizar, reitero, en la materia de contratos. Las reglas generales de las obligaciones son estas. Los gastos corren por cuenta del deudor. Y para ir terminando nuestro tema de los efectos de las obligaciones, nos vamos a referir a un documento importante, que es el recibo de pago. El recibo de pago va a ser la constancia escrita emanada es la constancia escrita entonces emanada del acreedor de haber recibido el pago, el recibo, y puede otorgarse por instrumento público o privado. Implica un reconocimiento extintivo de la obligación, debiendo ser capaz quien lo otorga, ¿no? Tiene que existir entonces cierta capacidad de obrar para emitir un recibo. El recibo es la constancia, es un derecho del deudor para demostrar que él mismo ha cumplido con la obligación, ¿ya? Puede realizarse, como habíamos dicho, mediante un documento público o un documento privado. ¿Qué es un documento público? Ustedes ya lo han debido ver en derecho notarial o lo han debido ver en otras asignaturas, pero es aquel soporte material que contiene declaraciones de voluntad
y que es reconocido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Y esta autoridad pública va a ser el notario de fe pública, ¿no? El documento privado, por otro lado, va a ser el sustento material que contenga declaraciones de voluntad y que haya sido suscrito entre las partes, ¿no? Un recibo suscrito entre las partes puede ser un documento privado. Entonces, el recibo, como habíamos dicho, es un derecho del deudor, ya que es la constancia de su cumplimiento. En caso de haber pagado toda la deuda, el deudor, además de tener derecho al recibo, tiene derecho a recibir el título de la obligación, en el que conste el pago que ha realizado, ¿no? Entonces, además del recibo, el deudor tiene derecho a que se le entregue, por ejemplo, el contrato o el documento en el que conste la obligación. Si el acreedor tiene más derechos, el deudor puede pedir un recibo y la anotación del pago en el título, ¿no? Puede ser que yo, mediante el título, mediante el contrato, por ejemplo, establezca que le debo dos cosas diferentes a Esther. Le debo la entrega de, qué sé yo, de barbijos, de una caja de barbijos, y aparte le debo $10,000. Si yo solo le he pagado una de las prestaciones, entonces tengo derecho a que esto conste en el documento, ¿no? Obviamente ya va, y que se anote esto en el documento, es decir, en el título en el cual contiene o contenemos la obligación. ¿Qué es una presunción? A ver, vamos a recordar. Entonces, después hemos realizado un recordatorio de lo que son las presunciones, ¿no? Son la atribución de determinadas consecuencias de carácter universal a determinados hechos. Y nosotros hemos visto que hay dos tipos de presunciones, juris tantum y juris et de jure. Respecto al recibo, tenemos dos presunciones juris tantum. Cuando un recibo se otorga por intereses u otras prestaciones periódicas, hacen presumir el pago de las prestaciones similares en periodos anteriores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le debo a Claribel, Claribel me alquila su casa, entonces yo tengo que pagarle mensualmente un monto de dinero, ¿no? Si ella tiene, ¿cómo sería? Si yo tengo un recibo del último mes, se presume que yo he pagado los meses anteriores. ¿Se entiende? Entonces, el recibo dado por intereses u otras prestaciones periódicas hace presumir el pago de prestaciones similares en tiempos anteriores. Si, por ejemplo, yo le debo dinero a Maritza Soto y obviamente le tengo que ir pagando intereses, si yo tengo un recibo que establece que le he pagado el último mes de interés, se presume que los anteriores intereses ya los he pagado también. El recibo por el capital hace presumir el pago de los intereses. Si se otorga un recibo que establece que se está pagando el capital, entonces se presume que se ha pagado el interés. Estas son presunciones, obviamente, que pueden aceptar prueba en contrario, pero no tenemos que olvidarla, ¿no? No tenemos que olvidarlas, porque lo primero que surge en un proceso ejecutivo, es decir, cuando alguien te inicia un proceso para el cobro de dinero, son las excepciones, y un medio de defensa es la excepción de pago. Entonces uno puede defenderse diciendo que ha pagado parte del dinero mediante estas presunciones establecidas por la ley. En caso de pérdida del título, el deudor que ha pagado puede exigir un documento que establezca que el documento se ha perdido, además de la extinción de la deuda, ¿no? Entonces, si el acreedor pierde el título, el deudor puede pedirle un documento en el que establezca que se ha perdido el documento, pero que también se ha pagado la prestación. Finalmente, estimados estudiantes, el pago, debido al principio de lo accesorio sigue la suerte de lo principal, va a liberar no solo de la deuda principal, sino también va a liberar todas las garantías. Es decir, si uno paga la deuda principal, la hipoteca, la antícresis, la prenda que exista o la fianza personal que exista, también se extingue, ¿no? De esta manera, hemos terminado este tema
con algunos tropiezos por la señal, pero lo hemos logrado. Hemos terminado el tema de los efectos de las obligaciones. Todavía nos queda analizar, obviamente, los efectos, pero desde la perspectiva del incumplimiento y otras formas mediante las cuales se realiza el pago, que van a ser temas exhaustivos en los cuales vamos a analizar algunas figuras como la oferta de pago seguida de consignación, el pago por subrogación, la cesión de bienes y la dación en pago.